No somos de la banda de los choneros. Fito es el alias del delincuente y líder del grupo criminal Los Choneros, que mantiene en jaque a Ecuador desde hace varios años. A mí me han dicho que use el chaleco, pero que regresó a los reflectores luego del magnicidio de Fernando Villavicencio, candidato presidencial en el país sudamericano, y quien días antes denunció amenazas del delincuente conocido por sus nexos con cárteles mexicanos como el de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Se revela una gravísima amenaza de uno de los capos del cartel de Sinaloa, me refiero alias Fito, en mi contra y en contra de mi equipo de campaña, con una advertencia que si sigo refiriéndome a él y a su estructura, ellos atacarán en mi contra o atentarán contra mi vida. La amenaza de José Adolfo Macías Villamar, mejor conocido como Fito, se materializó el pasado 9 de agosto, cuando un grupo de gatilleros disparó y asesinó a Villavicencio, periodista de profesión y quien forjó su carrera política al denunciar los presuntos actos de corrupción del expresidente Rafael Correa. Fernando Villavicencio salía de un mitin realizado en Quito cuando le arrebataron la vida. Damas y caballeros, y a todo el mundo entero, estaba dirigida para el jefe Los Choneros. José Adolfo Macías Villamar Fito nació el 18 de noviembre de 1979 en la ciudad de Manta y asumió el liderazgo de Los Choneros, organización delictiva dedicada al tráfico de drogas y otros delitos, tras el asesinato de Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, en diciembre de 2020. 11 años después, Fito fue capturado y sentenciado a 34 años de prisión. Sin embargo, se fugó de la cárcel conocida como La Roca junto a otros 17 reos de alta peligrosidad. No obstante, 3 meses después fue recapturado. Durante un operativo, la policía irrumpió en un inmueble y en su interior el delincuente fue sorprendido cuando se escondía en una instalación subterránea, al puro estilo de Joaquín El Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa y quien se encuentra recluido en una cárcel de Estados Unidos. Los cárteles mexicanos comenzaron a tejer sus redes en el país sudamericano desde la década de los 90 y se han fortalecido durante los últimos años. Debido a su ubicación privilegiada, el puerto de Guayaquil, por ejemplo, conecta con el Pacífico y se ha convertido en una ruta hacia Asia. Además, de acuerdo con especialistas, la cocaína que se produce en Colombia y busca llegar a Estados Unidos pasa por Ecuador. Ecuador está arriba de Perú, abajo de Colombia, no tiene frontera con Bolivia, pero digamos que está a la izquierda de Bolivia, es decir, está ubicado en una de las regiones donde más se genera cocaína, únicamente debajo del Triángulo Dorado de Asia. Así que quien conquista Ecuador, pero quien conquista el puerto de Guayaquil, prácticamente se ha echado a la bolsa una ficha clave para el trasiego de droga, específicamente la cocaína. El cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa son las principales organizaciones mexicanas que, además de buscar el control de nuestro país, buscan dominar territorio ecuatoriano, y las batallas más cruentas se han registrado en las cárceles. Desde el 2021, al menos 500 reos han muerto en diferentes motines. Apenas el fin de semana, José Adolfo Macías Villamar Fito fue trasladado a una cárcel de máxima seguridad. Esta acción desató una serie de protestas en las calles de Ecuador y principalmente en las cárceles, donde los reos integrantes de Los Choneros y de al menos 3 centros penitenciarios se declararon en huelga de hambre para exigir que su máximo líder y el criminal que es considerado como el más peligroso del país sea enviado nuevamente a una cárcel de mediana seguridad. Señor Guillermo Lasso, solo en su cabeza piensa que con el traslado de Fito soluciona la inseguridad del país. Señor presidente Lasso, sacaste vivo a Fito de su celda y esperamos lo mantengas vivo por el bienestar de todo el Ecuador. Caso contrario, miles de personas morirán y se seguirá tiñendo de sangre a la población ecuatoriana, todo por sus malas decisiones. Queremos que lo regrese donde se encontraba. Pese a la mayor crisis de inseguridad jamás vivida en Ecuador, los ciudadanos acudirán a las urnas el próximo domingo para elegir a su presidente, después de que el actual mandatario Guillermo Lasso disolvió el Congreso para evitar un juicio político por corrupción. Para la primera emisión de MBS Noticias, Diana Alcaraz.